Buenos días, mis amadas hermanas y amigos que se han conectado con nosotros en esta mañana. Quiero darles una bienvenida. Es para mí de mucho gozo poder compartir con ustedes a través de este estudio que hemos estado haciendo sobre el libro Mi experiencia con Dios. Un libro que ha sido muy edificante para cada uno de nosotros y que nos ha permitido entender cómo buscar la voluntad de Dios. A veces nosotros buscamos la voluntad de Dios, pero a nuestro acomodo, y no nos sometemos a lo que realmente Dios quiere hacer. En esta mañana estaremos viendo entonces la necesidad para unirnos a Dios es necesario hacer ajustes en cada una de nuestras vidas. Estamos viendo el capítulo 17 de este libro. Quiero, antes de iniciar, darle gracias al Señor, hacer una corta oración para que Dios nos siga hablando en esta mañana. Padre, yo te doy muchas gracias. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo y tu presencia esté con nosotros. Nos ayude, Señor, a entender, abras nuestra mente, nuestro corazón. Hables a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Pedimos, Señor, que tú obres, que coloques en nuestro corazón lo que es necesario para hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Le damos muchas gracias, Señor, por cada uno de los participantes, de las hermanas que hacen parte de este equipo, Señor, y también todos aquellos que nos están escuchando y que se están uniendo a través de esta línea, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bueno, entonces hoy estaremos hablando de la necesidad. Para unirse a Dios es necesario hacer ajustes en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a hacer algo que tenga que ver con su obra o nos invita a participar de su obra, es necesario que cada uno de nosotros hagamos ajustes en nuestra vida. Si nosotros no hacemos los ajustes necesarios, entonces Dios no podrá realizar el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Analicemos, hoy vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, verso 23, donde dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Este texto es un llamado y es un texto clave a todo aquel que quiere ser el discípulo de Jesús. Tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, pero también Jesús nos habla de ese costo. Vamos a mirar cómo podemos dividir esta primera parte. Primero dice Jesús, y lo podemos ampliar un poquito para que se pueda ver, y decía a todos, o sea que la invitación que Jesús estaba haciendo era a todos aquellos que le escuchen. La invitación para servir al Señor es para todos, no es para unos cuantos. Todos tenemos una labor o una función que hacer dentro de la obra del Señor. En días pasados veíamos de que Dios habla a través de la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo, y el cuerpo se necesita los unos a los otros. Y cada uno de nosotros desarrollamos una función dentro del cuerpo de Cristo que favorece al cuerpo en general. Entonces la invitación es para todos aquellos que escuchamos a Jesús. Segundo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, está diciendo Jesús, si es voluntario de cada uno de ustedes, o sea, el llamado que Dios hace y el servicio que nosotros hacemos al Señor debe ser algo voluntario, que nacer de nuestro corazón. El deseo de servirle, el deseo de someternos, el deseo de hacer su voluntad debe de estar en cada uno de nosotros. Aunque el Señor toma la iniciativa, Él nos invita a participar de su obra, somos nosotros quienes decidimos si vamos a participar de ella o no. Y aquí viene el punto más importante, y es del cual estamos hablando en el día de hoy, y es que dice la tercera parte: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día. Aquí vemos cómo Jesús nos pide hacer ajustes. Todo aquel que desea ir en pos de Él necesita hacer ajustes. 1, negarse a sí mismo, y 2, tomar su cruz y seguirlo cada día. Cuando Jesús nos habla de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos, es abandonar nuestros pensamientos, o dejar que Él actúe y saque de nuestro corazón aquellas cosas que en algún momento nos van a impedir hacer la obra del Señor o participar de su obra. Y por último dice, sígame. Vemos entonces que la obediencia viene a ser parte final y la concluyente en esta labor cuando el Señor Jesús nos llama a servir en su obra. Vamos a escuchar un audio. Nos habla nuestra hermana Elizabeth, nos está hablando en esta mañana. Algunas están ya conectadas con nosotros, las que tienen la posibilidad de hacerlo. Ellas me mandaron sus audios con anterioridad para hacer sus comentarios referente a este tema. Algunas me mandaron el comentario muy tarde, ya no pude organizarlo, apenas los vine a ver ya demasiado tarde en la madrugada, no los organicé, pero entonces vamos a escuchar los audios, el audio de Elisa, que nos habla en esta mañana. Dios les bendiga a mis hermanas. En esta lección 17 podemos ver cómo el Señor nos hace un llamado para seguirlo, pero este llamado puede implicar en nuestra vida dejar muchas cosas de las cuales nos apegamos. También muchas veces decimos, yo voy a una iglesia, yo escucho la palabra, ¿y por qué Dios no me habla? Y vemos que muchas veces estamos esperando que Dios nos diga algo que nos agrade. Pero cuando Él nos hace un llamado para la obra, cerramos nuestros oídos y decimos, no puedo, es que mi familia, es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi trabajo, y encontramos un sinnúmero de inconvenientes y creemos que estamos agradando a Dios solo porque asistimos a un culto y somos simplemente oidores, más no hacedores. Nuestra tendencia es de querer que Dios se acomode a nuestros planes. Queremos obedecer a Dios, sí, pero solo según nuestra voluntad. Pero la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Nos podemos preguntar, ¿qué es lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús? La respuesta debería ser todo lo que sea un obstáculo en nuestra vida para obedecer a su palabra. Dios nos ama lo suficiente para involucrarnos en su obra. Él no quiere dejarnos donde estamos. Él sabe que nosotros podemos experimentar mucho más de Él. Que cualquier cambio que Dios espere que nosotros hagamos para nuestro bienestar. Vemos también que hay iglesias que son muy numerosas, pero cuando Dios les hace un llamado al servicio, unos están muy ocupados, otros no pueden, otros están cansados, otros sus familias no se lo permiten, y los que aceptan el llamado se les vuelve una carga, que tarde que temprano la sueltan. Podemos reflexionar y pensar, ¿somos nosotros una de estas personas? ¿Eres tú uno de estos? Muy bien, Elisa, muchas gracias por tu participación en este proceso de Real. Aquí nos muestra de cómo Dios pide de nosotros una rendición total en nuestra vida. Vemos entonces que los ajustes son el segundo punto decisivo en el saber y en el hacer la voluntad de Dios. El segundo punto decisivo. La semana pasada veíamos la crisis de fe y veíamos que para nosotros obedecer al Señor cuando Él hace el llamado a que nosotros hagamos algo para la obra de Él o nos unamos a la obra de Él, venía un momento de crisis, donde en ese momento de crisis nosotros teníamos que demostrar
primero, que creíamos en lo que Dios decía hacer, ¿sí? Y segundo, que creíamos en lo que Dios solo podía hacer lo que Él quería hacer, o sea, que no dependía de nosotros, sino del poder sobrenatural de Dios. Ahora, en los ajustes, es la otra segunda decisión que nosotros tenemos que tomar, ¿sí? Tenemos que decidir si creemos en lo que, en poner en acción esa fe. Vemos acá que la fe, veíamos en la clase pasada, que la fe nos conduce a actuar, ¿sí? La fe implica acción. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. Si nuestra fe no va acompañada de las obras, de nada sirve nuestra fe. Podemos creer muchas cosas y de hecho eso acontece mucho en nuestra vida cristiana en muchas ocasiones, que hablamos muy bien y de pronto conocemos muchos textos bíblicos, pero a la hora de la verdad, a la hora de aplicarlos, no accionamos, no actuamos de acuerdo a lo que nosotros estamos pronunciando con nuestra boca. Quizás pronunciamos a veces los textos bíblicos o las historias bíblicas, pero no las creemos. Si es necesario creerlas, porque cuando yo creo, entonces actúo. Y si yo actúo, entonces estoy demostrando que tengo una verdadera fe. Ahora, en cuanto a la acción, cuando yo actúo, entonces estoy haciendo ajustes a mi vida, ¿sí? Y al hacer los ajustes, entonces viene la obediencia. Entonces miremos el proceso. Primero, la fe me conduce a la acción. La acción implica ajustes y esos ajustes también se le suman a la obediencia. Amén. Entonces vemos que es necesario que nosotros comencemos entonces a actuar de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Cuando nosotros llegamos al Señor, conocimos del Evangelio, tuvimos que hacer algunos ajustes o muchos ajustes. Por ejemplo, el que era borracho, ya no se siguió embriagando, conoció al Señor, escuchó su voz, Dios le dice, apártese del pecado, únase a mí, venga donde yo estoy, únase a mi familia. Entonces el borrachito dice, bueno, yo ya me arrepentí de mis pecados, cambio mi forma de vida y hago unos ajustes. Ya no vuelvo a la cantina, ya no ando en medio de los que toman licor, ya me aparto de las malas amistades. Debemos que esa fe, él cree que Jesús lo salvó y él empieza a actuar de acuerdo a lo que él cree y empieza a apartarse del pecado. Y yo creo que cada uno de nosotros tuvimos que hacer estos ajustes en el momento de convertirnos al Señor, apartarnos de las amistades que nos iban a volver a inducir a cometer las faltas o a cometer pecados y que no nos iban a dejar avanzar o crecer en las cosas del Señor. Fuimos dejando en el camino muchas cosas para poder alinearnos a lo que Dios nos había llamado a hacer. Y yo quiero que escuchemos un segundo audio de Elida, que también nos habló con referencia a este tema del capítulo 17 del libro Mi experiencia con Dios. Todos los días. Yo creo que Dios ya ha empezado a disponer nuestra vida para que empecemos a alinearnos conforme a su propósito. El solo hecho de que cada día sigamos dando lectura a cada capítulo se convierte en un puente para lograr ese acercamiento al plan divino. Me parece hermosa la pedagogía de Dios, que ha permitido tratar o trazar a través de la experiencia que este hombre nos comunica en este texto tan precioso de mi experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque vemos cómo el Señor nos incluye en tan encomiable labor. Y cuando hablo de encomiable es lo digna de ser alabada y reconocida esta tarea tan preciosa que el Señor hizo al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz y darnos a entender que el primer paso para que nuestra vida se alinee conforme a su propósito es creer, obedecer. Entonces, al analizar cada capítulo,
día tras día, noche tras noche, me pregunto cuántas experiencias preciosas hemos restado a nuestra vida cuando no hacemos una entrega total a Dios. En la página 227 aparecen los ajustes de aquellos hombres y mujeres que Dios llamó en distintos momentos, en distintas circunstancias de su vida, y hace énfasis en palabras como que estos hombres no podían, que debían dejar, que debían cambiar, que debían obedecer. Y esto generó en ellos una crisis de confianza. Pero cuando las pusieron en práctica, es decir, cuando obedecieron, imaginarían aquellos hombres el impacto que iban a causar en familias, en hombres de reconocidos cargos, en naciones. Pues qué importante fue que ellos comprendieran el momento y el propósito de Dios, porque ello les llevó a entender que había que hacer una renuncia, una entrega absoluta a Dios. Muy bien, Elida, es una realidad como todos los hombres de la Escritura y mujeres de la Biblia que fueron llamados a hacer alguna labor tuvieron que hacer los ajustes. Y yo tengo aquí también algunos ejemplos, como es en el caso de Noé. Noé, cuando Dios lo llamó, él no podía seguir haciendo las cosas que hacía normalmente, no podía seguir su rutina diaria, él tenía que cambiar. Ahora tenía que dedicarse a elaborar un arca y hacer todos los preparativos para cuando se llegara ese día que Dios había elegido, el día del diluvio, donde Dios quería acabar con todo lo que había sobre la faz de la tierra, reservando la familia de Noé y a Noé mismo. También vemos cómo Abraham no podía ser el padre de las naciones y se quedaba en Ur de los Caldeos. Él tenía que salir de ahí, el Señor le manda y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, tenía que renunciar a sus costumbres, tenía que renunciar a sus parientes, a sus familiares, para poder que Dios pudiera hacer una obra totalmente a través de la vida de él. Encontramos también que Moisés no podía seguir siendo un pastor de ovejas. Moisés no podía quedarse en su casa y así libertar el pueblo de Israel. Él tuvo que viajar hasta Egipto para poder realizar cada labor y cada obra que Dios le había puesto, le había encomendado hacer allí en Egipto. Era necesario salir de su lugar, de su comodidad, porque una de las cosas que a muchas personas les evita o les impide servirle al Señor y hacer lo que Dios le está pidiendo es su falta de perder esa comodidad, ese confort, perder ese relax, ¿sí? Ese espacio donde cada uno se mueve. Vemos, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento muchos ejemplos. Por ejemplo, si habláramos, regresándome al Antiguo Testamento, si habláramos, por ejemplo, de Esther, Esther también tuvo que quizás violar, exponer su vida para poder alcanzar la salvación del pueblo escogido de Dios. Tuvo también que hacer sus pequeños ajustes o sus grandes ajustes para poder cumplir con el propósito de Dios. Igualmente Ruth, Débora, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, a Mateo. Mateo, para seguir a Jesús, no podía seguir en la mesa de su oficina, donde cobraba los impuestos para los romanos. Él tenía que salir de ahí para poder seguir a Jesús. Si hablamos de Pedro, Juan, Andrés, Jacob, ellos tenían que dejar sus redes, dejar sus barcas, olvidarse de la pesca para poder también seguir al Señor Jesucristo. Pablo tuvo que hacer unos cambios enormes en su vida, ¿sí? Cambiar su dirección. Era un hombre religioso, humanamente era un hombre de prestigio, era un hombre conocedor, sabedor de muchas cosas, de la religión, de las leyes, pero cuando tiene su encuentro con Jesús,
tiene que hacer los ajustes, y ahí es donde él se va y empieza a escudriñar la palabra y a entenderla de acuerdo a la dirección que Dios le iba dando, cómo Dios le fue organizando sus ideas, cambiando su forma de pensar. Él también tuvo que hacer entonces esos ajustes. Cuando nosotros tenemos que hacer ajustes, o los hombres de la Escritura tienen que hacer ajustes, tuvieron que renunciar a familia, ¿sí? Es uno de los ajustes que hay que hacer, quizás al país. Los misioneros tienen que salir de su país e ir a adaptarse a otras costumbres, tienen que dejar a un lado sus prejuicios, también los deseos, los ideales, las metas personales y las preferencias. Eso está entre las muchas cosas que hay que abandonar para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aún Jesús tuvo que hacer grandes ajustes. Vemos que Dios siempre pide ajustes. Si su Hijo Jesucristo tuvo que ajustarse también para poder realizar esa obra salvadora, esa obra tan maravillosa, como nos decía nuestra hermana Elida, de enviar su único Hijo aquí a la tierra para que pudiera salvar nuestras almas. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 8, verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, nos dice que Jesús, por amor a nosotros, se despojó de sus riquezas, de su gloria. Él allá en su trono no le faltaba absolutamente nada, al lado del Padre no le faltaba absolutamente nada, ni tenía que sufrir el dolor, ni el desprecio, ni los insultos, nada de eso. Pero él se rebajó, se redujo, vino a ser pobre como cada uno de nosotros, para así enriquecernos en él. Y hay otro texto que también me gusta mucho, que es el de Filipenses capítulo 2, versos 5 y 7, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Teniendo forma de Dios, tomó forma de siervo. Él también hizo ajustes para poder llevar a cabo ese plan y ese propósito que Dios había establecido a través de su vida. Entonces, si el Hijo de Dios ha hecho ajustes en su vida, ¿cuánto no más nosotros? ¿Sí? Tenemos que hacer ajustes. Nosotros sí tenemos que hacer muchos ajustes para poderle servir al Señor. Vamos a mirar también que una de nuestras dificultades para hacer lo que Dios quiere es este punto, el de los ajustes, ¿sí? Cuando nosotros como pastores hablábamos con los hermanos sobre alguna labor que hay que hacer, siempre hay cosas que se anteponen. Son el tiempo, ¿sí? La familia, etcétera, etcétera. Es difícil. Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar, cuando yo le servía al Señor, cuando me convertí al Señor, aún era soltera. Y estaba muy joven, tenía apenas 19, 20 años, cuando le empecé a servir al Señor. Y yo digo, bueno, si yo hubiera conocido en el tiempo de hoy al Señor, al día de hoy, ya con una familia, con hijos, si hubiera sido tan fácil para mí servir al Señor, quién sabe, ¿cierto? Pero en ese momento, fue el momento preciso donde uno como joven no mide muchas cosas y asume retos y asume riesgos, y me lancé a servirle al Señor, una gran bendición para mí. Pero uno se pone a pensar que muchas veces al pasar el tiempo uno dice, Dios mío, si en otro tiempo esto hubiera sido así, si hubiera tenido esto, quién sabe si yo hubiera renunciado y hubiera decidido a servirle al Señor. Entonces, en el proceso de la vida, nosotros vamos a encontrar muchos obstáculos para servirle
al Señor. Esta sería entonces una de las mayores dificultades para la obediencia, y es poder dejar a un lado o poder hacer los ajustes. Nadie puede describir lo que Dios puede realizar por medio de una vida totalmente rendida y ajustada a Él. Muy bien, eso es una realidad, ¿sí? Nadie. Mire, hermano, al mirar en mi vida, si yo no hubiera hecho los ajustes que Dios esperaba de mí cuando él llamó a mi esposo y me llamó a mí, yo no hubiera visto las cosas que me tocó ver. Si yo no me hubiera rendido al Señor, yo no hubiera visto los milagros, no conocería a ese Dios proveedor, a ese Dios protector, a ese Dios consolador, no conocería a ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando yo hago los ajustes, entonces puedo ver cómo Dios a través de mi vida puede obrar. Vamos a escuchar otro audio, y es de la hermana Sonia Vallejo, que también nos habló en el día de ayer sobre este tema del capítulo 17, sobre la necesidad de hacer ajustes para poder llegar a obedecer a Dios y cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar. Pablo fue uno de los mayores que nos dio ejemplo de una renuncia total, y que este capítulo nos enseña que siempre tenemos que pagar un precio. Antes de seguir a Jesús hay que hacer esos ajustes, pues Él conoce nuestro corazón, que Él conoce qué impide que lo sigamos plenamente, que muchas veces esos ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida, aquellas dudas e incertidumbres respecto al futuro, son las razones que impiden aceptar incondicionalmente la invitación de Dios para unirnos a su obra. No puedo seguir a Jesús sin hacer ajustes necesarios, siempre descubrir que esto es imposible. Hacer los ajustes necesarios, que Dios pueda usar nuestras vidas como Él quiere que nosotros lo hagamos, sino a nuestra manera. Me impactó las páginas 231, cuando Él dice: al no hacer los ajustes necesarios, todo me puede salir mal. En el 235, no puedo quedarme donde estoy, debo de obedecer la voluntad de Dios, al mismo tiempo que debo hacer ajustes para dejar mis caminos. Puede requerir cambios en mis circunstancias, relaciones, actitudes, compromisos y conductas. Me tengo que negar a mí misma y tomar mi cruz. Yo creo que Dios ya ha empezado a disponer nuestra vida para que empecemos a... Muy bien, hermana Sonia. Es la realidad. Y tenemos un ejemplo muy lindo. Ella nos habló de Pablo. Pablo fue uno de los ejemplos de rendición total a Dios, donde vemos que cada paso que Pablo realizó, lo hizo dirigido por Dios. Y lo hizo en una actitud muy sencilla, muy humilde, y vemos en él una gran sumisión a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy maravilloso, que es el ejemplo de Eliseo, ¿sí? Ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 19, vemos cómo Dios le dice a Elías que vaya donde Eliseo, porque él era el que lo iba a reemplazar. Y el verso 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, está hablando de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Quiere decir, le hizo la invitación a participar de la obra del Señor y de hacer el reemplazo de Elías. Dice que Eliseo dejó los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este ejemplo me parece muy maravilloso, cómo Eliseo estaba tan dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tan dispuesto a unirse a la obra del Señor, que él no solamente fue a despedirse de sus padres, él fue a deshacerse de todas aquellas cosas que le podrían impedir servir al Señor. Vemos, por ejemplo, cuando los discípulos muere Jesús, ¿qué hacen los discípulos? Vuelven a la pesca, ¿sí? Ellos estaban desanimados, desalentados, temerosos, amedrentados, diciendo, no, ya Jesús murió, ya no hay nada que hacer, ya todo acabó aquí, y volvieron a la pesca. Entonces Jesús les había llamado a ser pescadores de hombres. Entonces Eliseo, cuando toma la decisión de irse con Elías, de obedecer a este llamado, él va y mata los bueyes, que era con los que él estaba trabajando, y quema el yugo o las yuntas con las que él trabajaba. Repartió la carne, o sea, si en algún momento Eliseo se iba a desanimar, él no iba a tener una opción para volver, no iba a tener una esperanza, no podría decir, hombre, allá tengo, yo qué hago aquí, ya tengo los bueyes y me voy a volver a ser agricultor. No, él quemó todo eso porque él estaba dispuesto a renunciar. Muestra esto, su renuncia y su decisión tan firme de seguir adelante con las cosas del Señor. Vemos que este Eliseo que toma esta decisión fue uno de los que hizo más milagros en el Antiguo Testamento. A partir de Segunda de Reyes, del capítulo 2 al 13, vemos que él hizo milagros muy semejantes en el tiempo del Nuevo Testamento, hechos por Jesús de ahí en adelante. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2 hasta el capítulo 13. Vemos, por ejemplo, que Eliseo, cuando reemplaza a Elías, luego pasa y hace milagros, por ejemplo, como multiplicando el aceite de la viuda, ¿sí? Una multiplicación de aceite. También Dios le provee un hijo a una mujer sunamita. También Jesús hace un milagro entre los profetas. Recuerden que ahí estaban preparando unos alimentos. Alguien gritó que había muerte en esa sopa o en ese alimento que habían preparado. Elías le echa harina, Eliseo le echa harina, hay un milagro y siguen comiendo. Luego viene una persona, les trae alimentos y ese alimento se multiplicó. Unos panes que habían traído de la proposición se multiplicó y alcanzó para los 100 profetas que estaban reunidos en aquel lugar. Aparte de eso, también Eliseo es usado para sanar la lepra de Naamán. Y así sucesivamente, como Dios ensegueció un ejército y Eliseo lo lleva hasta el lugar de sus enemigos, su pueblo, y en vez de matarlos, los defiende, los cuida, les dan de comer y los vuelven a enviar a los sirios. Entonces, vemos que, como nos dice aquí esta parte, nadie puede describir lo que Dios puede realizar por medio de una vida totalmente rendida, ajustada y obediente a Dios. Si Eliseo no se rinde totalmente a Dios, seguramente Dios nunca hubiera podido haber hecho nada con él. Ninguno de estos milagros hubieran acontecido. Y como decía también nuestra hermana Elida, que estos milagros llegaron a impactar no solamente, o estos hombres llegaron a impactar no solamente a sus familias, sino que impactaron naciones enteras. Nosotros no sabemos Dios cómo puede impactar nuestras vidas. A veces nosotros pensamos, o la vida de otros, a veces pensamos que lo que hacemos es insignificante, pero que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, eso que para nosotros es insignificante, no alcanzamos a mirar hasta dónde va a llegar a impactar. No solamente en los que nos rodean, no solamente en nuestra familia, no solamente en los que están cerca de nosotros, sino en otros lugares. No sabemos Dios qué puede estar haciendo a través de nuestra vida.
Dios actúa de esta manera. Ahora, Dios entonces puede pedirnos que nosotros nos despojemos o ajustemos nuestra vida de muchas maneras. Hay muchas características de ajustes. Tenemos, por ejemplo, las circunstancias, ¿cierto? Entre los ajustes que Dios nos puede pedir hacer, puede ser el empleo, puede ser una vivienda o pueden ser las finanzas. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó, yo trabajaba en el Hospital San Vicente de Paúl como ayudante de enfermería. Para lo que yo había estudiado tenía un buen sueldo, tenía mis posibilidades económicas, pero al Dios llamarme, a mí me tocó renunciar a la enfermería. Muchas personas me criticaron y me dijeron, ¿usted cómo pierde esa oportunidad? ¿Cómo usted hace esto? Pero ellos no entendían, porque es que, hermano, cuando Dios lo llama a uno, solamente uno sabe cuál es el llamado que Dios le hace. Yo sé que Dios me llevó a ese hospital de enfermería por una persona, ¿sí? Allí todo lo que yo aprendí allí, en todo ese tiempo que trabajé, cuando llegué a los centros de rehabilitación, hubo un hombre que llegó malherido a la institución, que lo estaban buscando para matarlo, que no lo podían tener en un hospital, lo tenían que esconder, y el lugar a donde lo llevaron fue al lugar donde yo trabajaba en el programa de rehabilitación con mi esposo, y allí me tocó practicar todo lo que yo había aprendido. Dios no solamente sanó a este hombre, sino que también lo salvó a él, salvó a su esposa, salvó a sus hijos. Dios hizo una obra maravillosa en este hogar. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, Dios entonces se encarga de hacer todo, y nosotros simplemente vamos pasando y vamos viendo lo que Dios va haciendo. Entonces, me tocó o renuncié, o mis ajustes fue uno, dejar mi empleo, pero Dios tenía otros planes con lo que yo había aprendido. Ahora, también Dios puede pedirnos que abandonemos nuestra vivienda, una casa cómoda, quizás en un buen barrio, en un buen lugar, para irte a vivir a un lugar donde de pronto sea de más escasez, de un ambiente muy pesado, pero que Dios te lleva a ese lugar con un propósito. También nuestras finanzas, cuando tenemos que renunciar a nuestro empleo, cuando tenemos que renunciar a nuestras comodidades económicas, donde tenemos que depender totalmente de Dios, donde no contamos con un sueldo, y vimos en muchos de los testimonios del libro que en muchas ocasiones estos hombres que querían servirle a Dios no tenían un sueldo, pero estaban dispuestos, y cuando ellos se disponían, Dios empezaba a obrar. Nosotros, por ejemplo, desde que nos convertimos al Señor y le servimos al Señor, no hemos tenido tampoco algo así como decir, hombre, yo dependo de este sueldo mensualmente, pero Dios siempre se ha glorificado, y ya llevamos 30 y vamos a cumplir 32 años de casados, y Dios siempre ha suplido todas nuestras necesidades y siempre ha obrado de una manera muy especial. Ahora, también Dios puede pedir que hagamos ajustes con nuestras familias, amigos y socios comerciales. Hay una cosa que nosotros siempre le llamamos la atención a los hermanos, y es que siempre los días de culto, por lo regular en algunas personas, llega la familia de visita. Y a veces si tenemos un servicio en la iglesia o tenemos algún compromiso en la iglesia, lo abandonamos o lo dejamos por esos compromisos familiares. Pero nosotros tenemos que aprender que nuestros compromisos en primera instancia son con Dios, sin dejar de cumplir con nuestros deberes como hijo, como padre, como esposa o como esposo. Nosotros siempre debemos cumplir nuestros deberes, porque eso también es testimonio, y eso muestra también quién vive realmente en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos dejamos comprometer, nos dejamos absorber, nos dejamos embaucar por nuestros familiares, aún por nuestros amigos, o porque tenemos socios que nos reprimen y nos impiden hacer la obra del Señor. Hay una de las hermanas que nos está escuchando, y una de sus patronas dice, ay no, pero qué pereza, usted por qué se mantiene en esa iglesia, no vaya tanto a la iglesia, es que usted no tiene que mantenerse en la iglesia, o usted no tiene que estar yendo a la iglesia, porque para ella era terrible que ella fuera a la iglesia 2 veces por semana.
Entonces hay amistades que lo quieren frenar a uno, que le quieren impedir a uno esa búsqueda al Señor. Otra manera de nuestra manera de pensar, nuestros prejuicios, los métodos que nosotros tenemos para vivir. Hay gente muy metódica, muy organizada, y todos esos métodos tienen que irse a la basura cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, porque ya no son los métodos nuestros, sino que son los métodos de Dios en cada una de nuestras vidas, obrando. En las personas que están acostumbradas a planificar, Santiago nos dice que no es sabio aquel que dice, mañana iré y comerciaré a tal ciudad. No, si Dios quiere. Y nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que tener esto presente, que nosotros haremos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, si Él lo quiere, si Él lo permite. Mis compromisos con la familia, la iglesia, el empleo, los planes, la tradición, también tienen que ser cosas a las cuales nosotros renunciemos. A nuestras acciones, a veces nuestra manera de orar, a veces no oramos consecuentemente o de acuerdo a la palabra de Dios. Y se aterra uno cuando escucha que hay personas que dicen, yo toda la vida he orado ahí así y siempre me ha dado resultado. No, cada vez que nosotros conocemos más de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer ajustes aún en nuestra oración. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice que hemos de orar por nuestros enemigos, ¿sí? Es una de las oraciones, yo creo que es de las más complicadas, orar por nuestros enemigos. Pero hay que hacer esos ajustes, son necesarios hacerlos en nuestra vida. En nuestra forma de dar, ¿cierto? Nuestra forma de ofrendar. Antes nosotros dábamos de lo que nos sobraba, ¿sí? Hoy la palabra nos enseña que no debe ser así. También dar de acuerdo a nuestras capacidades económicas, pero no dar solamente cuando nos sobra. Y nuestra manera de servir. ¿Cómo debe ser nuestra manera de servir? Pues entender que nosotros le servimos a Dios. Si usted le sirve al hombre, si usted le sirve al pastor, o si usted le sirve a la esposa del pastor, su servicio ante los ojos de Dios no vale nada. Tenemos que tener claro que nuestro servicio debe ser dirigido a nuestro Señor. Ahora, tus creencias sobre Dios. Hay personas que vienen al Evangelio, pero todavía tienen creencias extrañas, ¿sí? Eso dice la Biblia, pero yo creo que Dios no es así, ¿sí? Decimos que Dios es un Dios de amor, entonces como Dios es un Dios de amor, Dios no va a destruir a nadie, ni va a mandar a nadie al infierno, ni tampoco Dios va a castigar a nadie. Dios nos ama a todos, precisamente. El amor de Dios consiste en eso, en que Dios es justo, en que Dios es equitativo y que Dios le da a cada quien lo que se merece. Esa es la justicia divina. Entonces, nosotros tenemos que mirar de lo que creemos de Dios, sus propósitos, sus caminos y nuestra relación con el Señor. Bien, vamos a escuchar otro audio de Daisy, también nos habló en el día de ayer. Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Este capítulo, como todos los anteriores, nos ha mostrado cosas grandes en el Señor y en este nos lleva también nuevamente a los ajustes que debemos hacer en la vida para el servicio del Señor, pero también nos dice cómo cuando le obedecemos a Dios no se nos va a hacer tan difícil al llamamiento que Él nos hace en su obra. Cómo esos ajustes que nosotros debemos ir haciendo día a día, Él está detrás de ellos, en la familia, con nuestros amigos, en nuestro empleo, hasta en la manera de orar, hasta en la manera de servir, Él lo va haciendo. Dios conoce nuestra disposición y nuestra entrega cuando vamos a hacer las cosas para Él. Me llamó mucho la atención el capítulo de Primera de Reyes, 19, 15, 25, cuando Elías fue a buscar a Eliseo. Eliseo solamente le pidió una cosa, ir a despedirse del papá y la mamá, nada más.
vemos cómo Elías le dijo que fuera, ¿cierto? Entonces ahí es cuando a veces nosotros decimos, yo tengo que hacer algo para Dios, pero cuando lo vamos a hacer se nos interponen cosas. Entonces, como esas cosas las debemos de ir dejando a un lado para el servicio de Dios, es un llamamiento. Y como Dios, antes de llamarnos, Él va formando nuestro carácter, cómo Él va trabajando en la vida de nosotros, cómo Él va a medida que nosotros nos dispongamos cambiando por completo casi que nuestro ser, que cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, nosotros nos preguntamos y decimos, yo no era tan digna para estar ahí, para estar haciendo lo que hago, para hablarle a la gente de lo que yo le hablo, pero nos ponemos a analizar y es lo que Dios ha hecho delante de nosotros, lo que ha hecho dentro de nosotros. Muy bien, Daisy. Entonces concluimos esta lección diciendo de que Dios requiere una rendición total de cada una de nuestras vidas. Tenemos que recordar, uno, que Dios nos ama. Dos, que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Siempre vendrán los temores, pero debemos de entender eso, que siempre la voluntad de Dios será lo mejor para nosotros. Y los ajustes que Dios requiere también son para mi vida. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado a alinearnos, a ajustarnos a Él. Tenemos que ajustar, no es el punto de vista ya nuestro, ya es el punto de vista de Dios. Ya no son nuestros caminos, son los caminos de Dios. Ya no son nuestros propósitos, son los propósitos de Dios. Así que mis amadas hermanas y amigos que se han conectado con nosotros en esta mañana, es tiempo de hacer los ajustes. Y ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, Dios está pidiendo que hagamos ajustes. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que Él nos ha dado a través de este capítulo 17 de este libro, Mi Experiencia con Dios. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esos grandes hombres que se sometieron, que se ajustaron a tus propósitos, que se alinearon a lo que tú querías hacer. Pedimos que de la misma manera que estos hombres hicieron, nos ayudes a nosotros a hacer tu voluntad. La palabra dice que tú das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a alinearnos, a hacer nuestros ajustes, esos ajustes a tu palabra, someternos a lo que tú quieres hacer con nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a amarte por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a estar y a caminar contigo hoy y todos los días de nuestra vida. Y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En unos minutos estaremos comenzando el estudio del Instituto Bíblico. Dios les bendiga.